antes que nada, bueno, agradecerles nuevamente por esta invitación. De nuevo, mi nombre es Andrés Arias Londoño, amigo y servidor para ustedes. Esta conferencia la llamo como Básicos en Sistemas Fotovoltaicos. Entonces, comencemos. ¿Cuáles son los componentes generales de un sistema solar fotovoltaico? Entonces, vamos a empezar, digamos, desde el sol hasta la parte eléctrica de la casa, ¿verdad? Vamos a empezar desde el sol, o sea, desde que los rayos solares chocan con el panel solar hasta llegar a la parte eléctrica de la casa, mejor dicho, hasta la caja de tacos, como le decimos aquí en Colombia, o caja de breakers, ¿sí? Y de ahí en adelante, entonces, explicamos lo que pasa con la red eléctrica de la empresa de distribución. Entonces, el módulo fotovoltaico o panel solar, como nosotros lo que le queramos llamar, es un conjunto de celdas solares o celdas de silicio que permiten cambiar la energía lumínica que viene del sol, y la energía lumínica que viene del sol la permite convertir obviamente, en energía lumínica, en energía eléctrica a la salida del panel, ¿sí? O sea, nosotros aquí, a través del efecto fotoeléctrico, pues los haz de luz chocan contra estas barras de silicio. Esto, bueno, a través del efecto fotoeléctrico, pues estas barras de silicio lo que hacen es soltar unos electrones, generando una corriente eléctrica aquí en la salida del panel solar, ¿cierto? Básicamente es como el principio de funcionamiento de un módulo fotovoltaico, ¿cierto? Cambio la energía lumínica a energía en corriente directa, ¿sí? Energía en corriente directa. Ahora, ¿por qué energía en corriente directa? Porque esa es la naturaleza del panel solar como tal, ¿cierto? Cambio de energía lumínica a energía en corriente directa. ¿Y por qué no en corriente alterna? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para energizar pues, los aparatos eléctricos? Pues para ello necesitamos básicamente un inversor, ¿sí? Entonces lo que hace el inversor es recibir la energía directa que viene, la energía en corriente directa que viene de los paneles solares, la recibe y la cambia en energía en corriente alterna para que sea factible consumir por nuestros aparatos eléctricos, o sea, pues por la lavadora, el televisor, la plancha, que todos funcionan en corriente alterna. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y por qué razón los electrodomésticos, nuestros electrodomésticos no funcionan con corriente directa? Bueno, de hecho sí hay electrodomésticos que funcionan con corriente directa, pero pues no son muy comunes. A nivel mundial se utiliza más que toda la corriente alterna, porque digamos que fue la que mayor tuvo madurez a lo largo del tiempo. Sí, ahorita nomás antes de empezar la conferencia, estaba consultando un poco acerca de la corriente directa y la corriente alterna, ¿sí? O sea, que eso fue una guerra que empezó a finales que duró en realidad 10 años y se sostuvo a finales del siglo XIX entre Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, ¿verdad? Entonces uno prefería la corriente continua o la corriente directa y el otro prefería la corriente alterna. Pero entonces tuvo mayor madurez la corriente alterna pues a lo largo del tiempo, pero ya en términos o ya en relación al empresariado, al financiamiento, a cómo es que la vendían, ¿sí? Inclusive una guerra entre ellas, ¿no? Pero que, por ejemplo, los de la corriente alterna decían que los de la corriente directa, así como yo les decía a los chicos de la Secretaría de Medio Ambiente ayer, que había una guerra entre ellos, entonces siempre ponían la mala fama el uno con respecto al otro. Los de la corriente alterna decían que los de la corriente directa eran los malos, que porque la corriente directa era la que se utilizaba para energizar las sillas eléctricas, ¿no? Para las penas capitales. Entonces, bueno, fue una guerra ahí entre ellos. El caso es que, bueno, eso no hace parte de la conferencia, pero sí es bueno como saber. Básicamente es corriente directa que viene de los paneles solares y se convierte en corriente alterna a través del inversor, ¿cierto? Este es el tipo de, digamos, la representación gráfica o la que nosotros podemos encontrar en los planos de un inversor eléctrico, ¿verdad? Entonces le entra corriente directa y sale corriente alterna para nuestro consumo. Esa corriente alterna se lleva directamente a donde están la caja de tacos o el breaker o la caja de breakers de nuestras casas para que sea consumida por nosotros mismos, ¿cierto? O sea, por nuestros electrodomésticos o para que sea exportada a la red eléctrica. Aquí nosotros podemos ver en esta lámina un sistema fotovoltaico conectado a la red. Entonces, básicamente lo siguiente, llegan aquí los rayos solares, chocan con el panel solar. O sea, yo lo estoy explicando así como si
no supiéramos mucho al respecto, ¿sí? Yo sé que hay muchos que están familiarizados con el tema, pues de todas formas ahí me tienen un poquito de paciencia. Bueno, el hecho es que llegan los rayos solares, chocan acá con los paneles fotovoltaicos. Aquí en la salida del panel se entrega energía en corriente directa. Noten ustedes que la línea que está punteada es el símbolo de la corriente directa, ¿sí? Y acá en la salida del inversor tenemos corriente alterna, que se representa a través de una onda, ¿sí? Que se representa a través de una onda. Esa corriente alterna o esa energía en corriente alterna se entrega directamente al panel principal de la casa o la caja de breakers, o también conocido como el punto de interconexión o point of interconnection. También se le conoce como punto de acoplamiento común o point of common coupling, ¿ya? Es uno de los términos que, digamos que son términos que se utilizan en la cultura de los sistemas fotovoltaicos. Sí, y no solamente aplica para residenciales, sino también, por ejemplo, para grandes plantas solares. Entonces acá se entrega se entrega la energía que se produce por los paneles solares, ya sea para el autoconsumo, y yo estoy acá dibujando estas flechas rojas hacia abajo que representan el consumo en nuestros hogares, o para exportar a la red eléctrica, ¿sí? La flecha que va hacia la derecha. Fíjense en ustedes que esta flecha de acá, la que está entre el panel principal de la casa y el medidor, es bidireccional. ¿Qué significa eso? Pues que la energía puede ir desde el panel de la casa hacia afuera, hacia la red eléctrica, o puede ir de la red eléctrica hacia el panel de la casa para nuestro consumo. O sea que nosotros podemos, o sea, ¿qué escenarios se pueden encontrar acá? Pues que podemos estar consumiendo energía eléctrica proveniente de los paneles solares y además de eso proveniente de la red eléctrica, ¿sí? O sea, esto sirve como en este tipo de sistemas, los que son conectados a la red, esto sirve para compensar la energía que nosotros estamos consumiendo de la red eléctrica, ¿sí? Entonces, ustedes pueden notar acá también que desde el inversor hasta el panel principal, nosotros tenemos una flecha unidireccional, o sea, solamente se permite el flujo de la energía que va desde los paneles solares hasta digamos, hasta el punto de interconexión o hasta nuestra caja de tacos o caja de breakers. De ahí en adelante es bidireccional. Noten también ustedes que desde el medidor hasta la red eléctrica también tenemos una flecha direccional, ¿cierto? O sea, que puede ir del medidor a la red eléctrica o viceversa. ¿Listo? Aquí hay un factor muy importante respecto a la, vamos a poner aquí, respecto a al funcionamiento del sistema fotovoltaico. Cuando no hay red eléctrica, o sea, cuando se va la luz o cuando se va la energía, cuando hay una falla, digamos, en la parte de afuera, en un poste, ¿sí? Digamos, en la parte de afuera, un poste, voy aquí a simular una falla, voy a ponerle aquí una flecha. Cuando hay una falla eléctrica, o sea, cuando hay una ausencia de energía, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el sistema fotovoltaico se apaga por completo. Si no hay red, no hay potencia por parte del sistema fotovoltaico. ¿Cuál es la razón principal de que esto ocurra? Es para protección de las personas o de la cuadrilla de mantenimiento que está tratando de reparar el daño en la calle, ¿sí? Si el sistema fotovoltaico sigue funcionando, quiere decir que, y si no estamos consumiendo nada, quiere decir que toda la energía, en lugar de irse para nuestros electrodomésticos, se va a ir directamente a la red eléctrica, ¿no? Entonces, fíjese que si yo, por ejemplo, acá tengo un transformador, si lo voy a decir aquí en términos generales, un transformador que está aquí a 120 voltios, que es nuestro voltaje de funcionamiento, y yo le inyecto acá energía proveniente de los paneles solares, entonces quiere decir que en el primario del transformador nosotros vamos a tener pues 13.200 voltios, ¿sí? Lo cual puede representar una situación peligrosa o una situación riesgosa para aquellas personas que están haciéndole mantenimiento, ¿sí? Aún si no hay energía en la red eléctrica. Entonces, por cuestiones de seguridad, si no hay energía en la red eléctrica, o sea que si se va la energía, entonces el sistema fotovoltaico deja de producir energía, deja de generar energía. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, generación, conversión en el inversor, consumo o exportación hacia la red eléctrica. Así es como funciona un sistema conectado a la red. Bueno, antes de continuar, yo quiero hablar un poco acerca de la diferencia entre potencia y energía, ¿no? O sea, digamos que muchas personas, inclusive yo conozco personas, ingenieros, que todavía confunden el término de potencia con energía cuando son términos completamente diferentes. Y la potencia es una medida
o sea, tal y como le dice la diapositiva, es una medida de la generación o consumo de la energía eléctrica, ¿sí? La potencia viene en las, digamos, en las placas de los electrodomésticos o de cualquier planta generadora. Por ejemplo, fíjense, en esta bombilla tiene una potencia nominal de 15 vatios, ¿sí? De 15 vatios. Es una medida de la capacidad de generación o de consumo de, ya sea de una carga o de un generador, ¿sí? Aquí hay algunas equivalencias. 1000 vatios son 1 kilovatio. 1 millón de vatios, 1000 kilovatios o 1 megavatio. 1000 millones, perdón, aquí serían 1000 millones de vatios son 1 millón de kilovatios o 1000 megavatios o 1 gigavatio. Ahora, ¿yo por qué les estoy contando esto? ¿Por qué razón? Porque esta es la forma en que uno dimensiona un sistema fotovoltaico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, lo que pasa es que el sistema residencial es básicamente, está entre 5 kilovatios y 10 kilovatios, ¿no? Estamos hablando de un sistema fotovoltaico, o sea, que si yo, por ejemplo, instalo paneles en mi casa, entonces la suma de todos los paneles o la suma de esas potencias que cada uno de los paneles tiene es equivalente a, por decir algo, 5 kilovatios, ¿ya? 5 kilovatios. Entonces es como para referenciar, o sí, para referenciar el dimensionamiento de un panel solar. Entonces básicamente esa es la potencia. ¿Para qué sirve la potencia? Para, en términos fotovoltaicos, para referenciar qué tan grande es un sistema, ¿cierto? Qué tan grande es un sistema. Aquí hay algunas relaciones, pues no voy a entrar muy en detalle de eso, entre lo que es la potencia, el voltaje y la corriente, ¿sí? El voltaje es la capacidad que tiene un circuito para yo impulsar la corriente a través de un conductor, pero básicamente la potencia es como lo más importante para dimensionar un sistema fotovoltaico e inclusive dimensionar una casa, ¿no? O sea, en términos de las cargas. Por ejemplo, si mi casa contiene pues un televisor, bueno, qué sé yo, por ejemplo, 3 televisores, una lavadora, una secadora, bueno, las secadoras ya son a gas hoy en día, ¿no? Un refrigerador, equipo de sonido y todo eso. Y todo eso, ok, ¿usted cómo hace para dimensionar esa carga? Ok, entonces sería más o menos unos, por decir algo, 4.8 kilovatios. Ah, ok, listo, en carga, me refiero a carga, todas las sumas de esas cargas son de 4.8 kilovatios. ¿Y cómo hice yo para sumarlas? Pues estaba sumando solamente la potencia de la lámina o la potencia nominal de cada uno de esos electrodomésticos que está siempre por detrás por detrás del televisor, por detrás de la nevera, etcétera. Listo. Esto sería solamente para mostrarles a ustedes como algunas relaciones entre una cosa y la otra. El término de energía, ¿qué es la energía? La energía es la potencia a lo largo de un periodo de tiempo. Esta se mide en vatios hora. La potencia como tal, la potencia de los vatios es una medida instantánea, pero la energía es la medición de la potencia a lo largo del tiempo, ¿sí? Se mide en vatios hora, es para determinar, bueno, la energía se determina tanto para la parte de producción, o sea, para la parte de generación como para la parte de consumo. En este caso, lo que nos interesa a nosotros en esta conferencia es para la parte de generación. Entonces, aquí hay un ejemplo muy sencillo. Entonces, preguntamos acá cuánta energía es utilizada si una bombilla de 10 vatios se prende a lo largo de 3 horas. Pues simplemente se hace la multiplicación de 10 vatios por 3 horas, o sea que hemos utilizado 30 vatios hora, ¿cierto? ¿Cuánta energía se utiliza si un ventilador de 40 vatios de potencia nominal se prende a lo largo de 5 horas? 200 vatios, ¿cierto? Sería 40 por 5. ¿Ya? Y estos son algunas equivalencias para la energía. Entonces, 1000 vatio hora es 1 kilovatio hora, 1000 kilovatio hora es 1 megavatio hora y 1000 megavatio hora es 1 gigavatio hora. Ahora, de nuevo, ¿por qué yo les estoy diciendo a esto? Es para que nos hagamos una idea de qué tanta energía nosotros consumimos. Si en nuestras casas, si no estoy mal, en Colombia nosotros tenemos un promedio de consumo de 400, 500 kilovatios hora para una casa de 4 personas, un apartamento de 4 personas. ¿Sí? Obviamente para los usuarios comerciales, para grandes superficies, la energía se eleva, o el consumo energético se eleva, por decir algo, hasta los 10.000 kilovatios hora, ¿cierto? O los 10 megavatios hora. Entonces, esos corresponden a usuarios no regulados que, transan o negocian el precio de la energía con su respectiva empresa de distribución. Pero bueno, eso ya es otro tema. Aquí la cuestión es más o menos dimensionar qué tanto es 1000 kilovatios hora. Ok,
1000 kilovatios hora es el consumo de 2 casas a lo largo de un mes, ¿cierto? ¿Qué tanto es 5 kilovatios? Ojo, 5 kilovatios en términos de fotovoltaico. Bueno, 5 kilovatios, eso es básicamente la instalación de más o menos unos 20 paneles solares en nuestras casas, ¿sí? Que es digamos, el promedio de instalaciones residenciales en Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a mirar acá un pequeño ejemplo acerca de lo que es el consumo de la energía. Fíjense que, la producción de energía de un arreglo de paneles fotovoltaicos, cada uno de 200 vatios como potencia nominal. Entonces, fíjense que el primer día este arreglo de paneles fotovoltaicos, que tiene una potencia total de 1000 vatios y que se ponen a funcionar a lo largo de 5 horas, esto se conoce como 5 horas pico, pues esa energía producida es equivalente a, bueno, sería 1000 por 5, sería 5000 vatios hora, ¿no? 5000 vatios hora o 5 megavatios hora. Este término de peak sun hours significa horas de sol pico. Entonces, una hora de sol pico es cuando la temperatura son 25 grados centígrados y se tiene una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado. Pero bueno, eso ya es algo adicional. Eso no, digamos, no es supremamente importante para entender esta parte. En el día 2, se tiene el mismo arreglo de 1000 vatios en paneles solares. Son 5 paneles, cada uno de 200 vatios, y que se ponen a funcionar a lo largo de 2 horas pico. Luego la energía producida sería de 2 megavatios hora. Entonces, a lo largo de esos 2 días, la energía total que se produjo fue de 7000 vatios hora o 7 kilovatios hora, ¿cierto? Hay veces que uno discute mucho esta parte y le pregunta a un colega, un ingeniero, oíste, ¿y cuánto fue la energía que produjo, que consumó tal cosa? Fueron de 15.000 vatios. No, papá, diga 15.000 kilovatios hora, ¿cierto? O sea, así se demora un poquito más, pero es que así es la forma correcta, porque siempre se puede prestar para confusiones. Una cosa es potencia, otra cosa es la energía. Listo. Ahora, con base en lo que yo les dije anteriormente, o sea, lo que aprendimos respecto a la potencia, que es la unidad, que es una medición instantánea, y la energía, nosotros acá podemos dimensionar un poco más lo que son las instalaciones fotovoltaicas. Fíjense ustedes acá esta instalación residencial. Son 12 paneles, marca LG 340, o sea, 340 vatios cada uno de ellos, y en total son 4.08 kilovatios. Fíjense que es una casa, pues, una casa promedio, ¿cierto? Una casa promedio, el consumo puede estar más o menos entre los 500 y 600 kilovatios hora al mes. Luego es suficiente, pues, con 12 paneles de 340 para offsetear o para compensar buena parte de esa energía que están consumiendo. Desde el punto de vista comercial, fíjense en esta instalación. Esto es un edificio de oficinas, son 573 paneles marca Hanwha Q-Cells de 400 vatios para un total de 229 kilovatios. Entonces, cuando uno le empiezan a hablar en términos de 100, 200, 300 kilovatios en paneles, eso ya es parte comercial. O sea, ¿qué tan grande es una instalación comercial? Por encima de los 100 kilovatios. Ahora, no existe digamos, una frontera entre residencial y comercial, que yo diga, lo que pasa es que residencial es menor a 20 kilovatios y comercial es mayor a 50. Bueno, y que hay lo que hay entre 20 y 30, ¿no? También se podría catalogar como residencial o residencial comercial. O sea, no existe en realidad una frontera que me diga, un límite que me diga, tanto para residencial y luego para comercial, ¿no? Es ya más como de la experiencia que uno ha obtenido al respecto. Entonces, básicamente como para que dimensionemos lo que es una residencial con respecto de una comercial, ¿verdad? Listo. Entonces ahora les quiero hablar algo muy importante y quiero que se lleven para sus casas. Bueno, de hecho casi todos estamos en la casa, ¿no? Es hablar acerca de la producción fotovoltaica y esquemas de medición, ¿cierto? Recuerden que aquí estamos hablando de un sistema fotovoltaico que está conectado a la red. Luego, yo todo lo que produzca con el panel solar, con los paneles solares, pues o me lo voy a consumir, ¿cierto? O parte de eso me lo consumo y la otra parte la exporto a la red, ¿verdad? Parte de eso me lo consumo y la otra parte la exporto a la red. Entonces yo quiero que ustedes entiendan a partir de esta gráfica qué es cada cosa. Fíjense acá en el eje horizontal, perdón, en el eje vertical nosotros tenemos una medición de potencia. Recuerden que el área bajo la curva, de cada una de estas curvas, representa la energía consumida, que sería la parte azul, y generada, que sería la parte amarilla. El eje vertical, perdón, el eje horizontal corresponde al tiempo. Estas serían las 0 horas. Esto más o menos serían las 6 de la mañana. A ver si yo puedo acá. 6 de la mañana. Aquí en toda la mitad estaría el mediodía. ¿Sí?
y acá sería la tarde, ¿no? Pónganle ustedes aquí a las 18 horas, a las 18 horas. Luego entonces, para que lo tengamos en cuenta, la curva azul corresponde a la potencia consumida y la curva amarilla sería la la energía generada por los paneles solares. Es como el perfil de producción de los paneles solares. Entonces, fíjese que aquí empezamos nuestro día a las 0 horas, llegamos aquí a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana ya empieza a salir el sol y hay una producción energética. Fíjese que empieza a correr la curva amarilla. Entonces, yo les pregunto, entonces aquí tenemos varios casos, desde las 6 de la mañana hasta este punto donde la potencia proveniente de los paneles solares iguala a la potencia consumida en la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que, fíjense ustedes, la curva azul con respecto a la curva amarilla, es mayor la potencia consumida, ¿no es cierto? O sea, que la potencia consumida es mayor que la potencia generada, ¿verdad? Entonces, si la potencia consumida es mayor que la potencia generada, entonces todo lo que yo produzca en esta franja de tiempo se me va a ir para la casa. O sea, todo eso me lo voy a tragar, ¿sí? No voy a exportar nada a la red. Ese es el primer escenario. El segundo escenario pasa desde este punto, ¿cierto? Desde este punto hasta este otro punto de acá. En esa parte lo que pasa es que la potencia generada, me disculpan ahí con los mamarrachos que estoy haciendo acá, pero no tengo como las suficientes herramientas para mostrarles más bonito esto. Pero bueno, la potencia generada en este caso es mayor a la potencia consumida, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Vean, fíjese que la potencia generada es suficiente como para yo suplir mis necesidades energéticas en la casa, ¿cierto? Y perdón, esa es hasta acá. Mis necesidades energéticas en la casa. Y el surplus de energía o el sobrante de energía se exporta a la red, ¿cierto? Ese es la segunda situación. Y la tercera situación, ¿ustedes qué creen? Pues que se vuelve a repetir la de la primera situación, pues que la potencia consumida es mayor que la potencia generada, ¿verdad? La potencia consumida es mayor que la potencia generada. Luego todo esto de acá, toda esta área bajo la curva, me la voy a tragar a la casa, ¿cierto? Eso es como el esquema de funcionamiento de un sistema conectado a la red. Todo lo que yo produzca o me lo consumo y parte de eso lo exporto. O simplemente todo lo exporto, también puede ser, porque puede que yo tenga todo apagado en la casa y se están produciendo los paneles. ¿Qué pasa entonces con la energía? Se va a ir a la red eléctrica. ¿Listo? Eso es, digamos, como una primera situación. La otra situación, y pues que sería mucho más fácil, ¿no? Es que siempre, que en todo momento, el consumo de la casa es mayor que la producción de los paneles solares, ¿cierto? Que es mayor que la producción de los paneles solares. Luego entonces toda esta energía que están produciendo los paneles solares me la voy a consumir yo, ni no voy a exportar nada a la red. Estos son algunos esquemas de medición de los sistemas fotovoltaicos. Fíjense que acá tenemos el arreglo fotovoltaico, llega el inversor, este sería el punto de interconexión o punto de acoplamiento común, que sería la caja de tacos. Acá tenemos un medidor. Ese medidor puede ser, o sea, se pueden instalar un medidor de tipo bidireccional, o sea, que si la energía va de la casa, o sea, que si yo estoy exportando energía, entonces iría en sentido antihorario, ¿no? Y si estoy importando energía, quiere decir que el medidor iría en sentido horario. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a pagar al final del mes o lo que me va, digamos, a facturar la empresa de energía sería la demanda neta, ¿no? Que eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva. O si no, hay otro tipo de esquema de medición que sería básicamente poner dos medidores, uno para la producción y otro para el consumo. Pero por lo general, siempre que yo produzco acá, ¿cierto? O sea, siempre que yo produzco energía y la exporto a la red, por lo general esa energía se importa de inmediato, ¿cierto? O sea, no alcanza, digamos, o sea, si es que yo estoy consumiendo en el punto donde estoy conectado, esa energía que yo produzco y que se va por un lado, o sea, por un medidor, entonces va a ser consumida de inmediato, ¿cierto? O sea, si yo no estoy consumiendo nada acá, pues esa energía se podría ir para otros consumidores, o sea, se podría repartir para otros lados de la red eléctrica. Pero bueno, eso es básicamente como los sistemas de medición que yo conozco al menos, ¿no? Hay otros que son especializados para plantas fotovoltaicas, en fin.
pero para usuarios residenciales y comerciales es básicamente o dos medidores o también un medidor bidireccional, que es lo que yo conozco. Andrés, una pregunta. Hola. Acá en Colombia ese sistema, como tú lo estás explicando, ¿es el que tenemos, digamos que es el que se maneja acá en nuestro país? ¿El sistema de medición bidireccional? Sí, bidireccional. Sí, claro que sí. O sea, ese se le puede, o sea, tiene que hacer la gestión. O sea, según lo que yo conozco pues de la reglamentación en Colombia, tiene que hacer la gestión con la empresa de energía, con la empresa de distribución de energía eléctrica, para que ellos mismos le pongan el medidor bidireccional. Si es que usted está generando, si es que está poniendo generación distribuida en su casa. Vale, Andrés, muchas gracias. Listo, ok. Bueno, entonces, este es el esquema de medición neta que era el que yo les había hablado anteriormente. Fíjense que acá nuevamente tenemos nuestra curva azul, ¿sí? Que es la curva de consumo, y la curva amarilla que corresponde a la curva de producción de los paneles solares. Aquí no se alcanza a ver mucho la curva amarilla, ¿no? Está como por aquí escondida detrás de la curva verde. ¿Y qué es la curva verde? La curva verde es la energía, es la curva de demanda neta. Esa corresponde a la demanda menos la generación. Recuerden que la demanda aquí, en este caso, sería la curva azul. Y la generación, o sea, PV, sería la curva amarilla, ¿cierto? Entonces, yo empiezo, digamos que al principio, o sea, a las 0 horas, mi contador está en 80.200 kilovatios hora, ¿cierto? Entonces, a medida que va avanzando el día, a medida que va pasando el tiempo, sale el sol, empieza a producir energía, ¿sí? Fíjense que acá la curva neta, o sea, en este punto acá, yo tengo, en general es demanda con respecto a la producción. Vamos a ponerlo así, desde demanda y desde producción. Entonces, en esta primera parte, ¿sí? nosotros tenemos que, ¿cómo es la demanda con respecto a la producción? Pues es mayor, ¿cierto? Entonces, si la demanda es mayor a la producción, quiere decir que la curva neta de demanda, la curva neta de demanda va a ser positiva. Claro, de hecho está por encima del eje X, ¿no? El eje del tiempo. ¿Qué es lo que pasa desde este punto hasta este punto de acá? O sea, donde se igualan las dos, donde la energía producida es mayor a la energía demandada. Pues que la demanda es menor a la producción. ¿Qué pasa con eso entonces? ¿Qué pasa con eso? Pues que si la demanda es menor a la producción, pues simplemente el resto demanda con producción y me daría la curva demanda neta negativa, ¿cierto que sí? Me daría negativa, entonces por eso es que aparece por debajo del eje X, ¿sí? Y en ese caso entonces el contador estaría girando en sentido antihorario, ¿cierto? O sea, estaríamos exportando energía a la red. Y el caso, y la otra situación, o sea, que sería esta última parte, que corresponde a la primera situación, o sea, que la demanda es mayor a la producción, y luego entonces la curva de demanda neta va a ser positiva, ¿verdad? Entonces yo al final del día, o sea, yo aquí a las 24 horas, ¿cierto? Voy y leo mi contador y dice que tengo una medición de 80.208. Luego, con respecto a la medición inicial, estaría solamente facturando 8 kilovatios hora, ¿cierto? O sea, esto me podría dar, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo consumí más de lo que exporté, ¿sí? Y solamente le tendría que pagar, en teoría, le tendría que pagar solamente 8 kilovatios hora a la empresa de distribución, ¿verdad? Entonces esto se vuelve, digamos, un tema muy interesante porque yo como usuario puedo producir energía y vendérsela a la red eléctrica, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta, obviamente, pues, varios factores desde el punto de vista regulatorio. Si la empresa, mejor dicho, aquí ¿quién es el fuerte? ¿Quién es el fuerte de la generación? La empresa de distribución, ¿cierto? La empresa de energía, EPM, empresa de energía Bogotá, Ecodensa, que es la comercializadora. Ellos son los fuertes en la parte de generación. Luego, entonces, pues no van a pagarle a uno lo mismo que uno paga por el recibo de la luz, ¿cierto? Que son por lo general, si mal no estoy, yo soy muy malo para los números, son como 300, 400 pesos por el kilovatio hora. A uno no le van a pagar eso mismo por la producción o por la exportación de esa energía a la red eléctrica, ¿sí? De hecho, hay una reglamentación muy clara y es la resolución CREC 030 del 2018 que, pues, yo los invito a que la consulten posteriormente. Y ahí es donde dice toda la remuneración desde el punto de vista de la producción con paneles solares o con generación distribuida que tengamos en nuestras casas.
Listo, muchas gracias. Entonces vamos a continuar acá con los montajes típicos en sistemas fotovoltaicos. Yo aquí voy a ir un poquito más rápido porque pues ya es como ingeniería de detalle, ¿no? Ya es algo más técnico, pero sí es importante que ustedes lo sepan. Estos son los tipos de montajes. Tenemos montajes terrestres, estos son montajes de seguimiento solar, otros son montajes en tipo poste, también tenemos los montajes sobre las casas, sobre los techos. De hecho, acá cuando se montan los paneles en los techos, aquí, digamos, la principal desventaja, pues, entre comillas, desventaja, es que nosotros no podemos orientar el panel a donde nosotros queramos. O sea, tanto el azimut, o sea, tanto la orientación como la inclinación de los paneles va a estar supeditado a la inclinación y orientación del techo, ¿cierto? Entonces, digamos, vamos a tener ciertas limitantes desde el punto de vista de producción energética, ¿sí? Y estos serían, estos montajes, sería básicamente este último aquí en la derecha inferior, aplica más que todo para las instalaciones comerciales, o sea que yo cuando utilizo balastas, ¿cierto? O bloques, pues yo no tengo la necesidad de estar penetrando el techo, ¿cierto? O sea, no tengo que meterle un taladro pues para meter los tornillos y de ahí entonces poner el respectivo soporte. No, en este caso utilizo los balastos para que puedan sostener los paneles y dejarlos en el sitio. Sí, y de hecho antes de uno determinar cuántos balastos y el peso de cada uno, pues tiene que hacer un estudio de vientos, ¿no? Si en el lugar ventea mucho, pues hay que tener, digamos, los suficientes criterios de juicio o el suficiente estudio para determinar los materiales correctos para ese tipo de instalación, ¿cierto? Entonces, básicamente terrestres, montajes con seguimiento o de seguidor solar, en postes, aquí residenciales y los comerciales, ¿sí? Aquí, bueno, básicamente lo que muestra aquí la diapositiva son montajes en techos planos, ¿cierto? Y en techos inclinados. Y aquí algunas desventajas y ventajas de los montajes en techos. ¿Cuáles son las principales ventajas? Pues que se requieren menos costos, ¿sí? Se utiliza un espacio que nunca se ha utilizado, o sea, uno como tal, uno como usuario, pues no se monta el techo todos los días, ¿verdad? Uno no conoce mucho de su propio techo. Entonces es un espacio que nunca se utiliza y que puede ser utilizado perfectamente para instalar paneles solares. Esto también genera pues un incremento en el precio de la propiedad y minimiza el acceso para personas que no están cualificadas para el manejo de estos dispositivos, ¿no? O sea, previene situaciones riesgosas para personas que no manejan este tipo de cosas. O sea, precisamente por eso, porque están en el techo, o sea, difícilmente lo pueden alcanzar. ¿Qué desventajas tiene? Pues que los sistemas que se montan en el techo, pues que requieren ser penetrados, ¿sí? Esto generalmente pues podría eventualmente generar goteos, requiere de personas especializadas para saber si el peso adicional de los paneles solares pues puede ser soportado por el techo, por la estructura del techo. Y bueno, aquí hay otras desventajas en términos de la temperatura. Se requieren de protocolos especiales y requiere de el reemplazo del techo si es que el techo no... O sea, si usted quiere poner un sistema fotovoltaico, usted tiene que mirar a ver si el techo realmente le soporta. ¿Listo? Realmente lo soporta. Estas son algunas características de los paneles solares. Básicamente se instalan rieles y sobre esos rieles se instalan los paneles. ¿Y cómo se instalan los paneles? A partir de unos clips, ¿no? Esto se les conoce como center clips, ¿cierto? O clips del medio y los clips terminales, ¿no? Que es básicamente para terminar una cadena de paneles. Bueno, estos ya son otras generalidades en cuanto a residenciales y comerciales, en algunas láminas desde el punto de vista de sistemas fotovoltaicos comerciales, utilizando pues balastos, ¿no? o bloques de cemento. ¿Cuáles son las ventajas en este tipo de cosas? Pues que no se requieren penetraciones, no se requieren de estructuras de anclaje, son más baratos que los sistemas pues con rieles, ¿no? O sea que sí requiere taladrar el techo, son fáciles de instalar, pero las desventajas es que el peso adicional
sobre el techo, pues podría, digamos, eventualmente dañar la estructura, ¿no? O sea, por eso es que antes de instalar con balastos o inclusive con rieles, pues hay que determinar bien, hay que estar acompañado de un ingeniero estructural, o sea, que determine bien si la estructura del techo, o sea, los parales que tenga el techo, pues sí pueden soportar ese peso adicional. No importa si es con rieles o si es con balastos en la parte comercial, ¿sí? O si es con balastos en la parte comercial. Luego acá tenemos que se deben seguir unos códigos muy importantes desde el punto de vista de las emergencias. Por ejemplo, en Estados Unidos acá, pues en el caso de Estados Unidos siempre se tienen que dejar 3 pies alrededor del sistema fotovoltaico con el objetivo de que le pueda dar un camino expedito a los bomberos, de tal manera que si hay digamos una conflagración por dentro de la casa, pues el bombero se pueda subir por acá por todo este camino, aquí donde está la parte de arriba del techo, pueda abrir un hueco y por ahí pueda salir el humo, ¿cierto? Entonces siempre hay que dejar un camino expedito para ese tipo de emergencias. Y muy importante es la recolección de información, ¿cierto? O sea, antes de yo instalar un sistema fotovoltaico o de yo empezar con un proyecto, pues claro, o sea, el vendedor lo que hace es generar una propuesta, decirle al cliente, vea, lo que pasa es que usted con estos paneles puede generar tanto, ¿sí? Puede generar tanto, puede compensar tanto de esa energía que está consumiendo en su casa y alcanza a recuperar tanto por ciento en tantos años, ¿verdad? Pero eso sería desde el punto de vista de las ventas. Ahora, desde el punto de vista técnico, cuando el cliente dice, sí, acepto, voy a comprar un sistema fotovoltaico, ¿qué es lo que debe hacer entonces? Primero se tiene que hacer una revisión de la casa, o sea, dónde está la parte eléctrica, cuáles son las dimensiones del techo, que básicamente eso corresponde a una de las limitantes del tamaño del sistema fotovoltaico, ¿sí? Las dimensiones del techo. Y muy importante es la estructura como tal del ático, perdón, del techo, o sea, de lo que está soportando el techo, ¿sí? Entonces se debe tener muy clara toda esa información, sobre todo las dimensiones del techo, y ya con toda esa información se hace el diseño, posteriormente se hace la instalación, no sin antes haber hecho los respectivos permisos pues con el Ministerio bueno, ya en este caso sería con el Ministerio de Medio Ambiente, con la CREC, ¿sí? En caso tal de que sean instalaciones comerciales. ¿Qué pasó? No se oye nada, no se ve nada. ¿Se congeló? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha. Sí, Sí, se escucha y se ve bien. Ah, ok, perfecto. Sí, bueno, ahora cuidamos los micrófonos para poder tener realmente, no tener un retorno, por favor. Listo. Entonces, les estaba diciendo era acerca de eso, ¿no? Que hay que tener una muy buena información recogida del sitio donde vamos a instalar paneles solares, ¿sí? Del sitio donde vamos a instalar paneles solares. Bueno, yo qué más les digo acerca de esto. Sí, eso era básicamente lo que les quería decir sobre sistemas fotovoltaicos. Obviamente, pues hay cualquier cantidad de información que nosotros podamos compartir acá. Incluso nos podemos quedar aquí muchas más horas hablando de paneles solares y todas cualquier cantidad de situaciones que podamos tener, pero sí es como para que ustedes se lleven un concepto básico de los componentes y cómo es el funcionamiento de esto. Fíjense que aquí no hablamos en ningún momento de baterías, ¿verdad? No hablamos de baterías ni nada de eso. ¿Por qué razón? Porque los sistemas que están conectados a la red eléctrica, los sistemas fotovoltaicos que están conectados a la red eléctrica, pues se considera que la batería es la red eléctrica, ¿cierto? O sea, la red de distribución. Luego sería como una batería infinita. Y yo todo el exceso de energía que produzco, pues lo mando a la red eléctrica. Bueno, listo. Muchas gracias por su atención. Listo, Andrés. Mil gracias, en serio, por tu presentación. La verdad es que yo creo que muchas de las personas que estamos aquí, que somos arquitectos o ingenieros, podríamos tener muchas preguntas. De hecho, ya nos las han hecho en el chat. Y pues quería hacer como una aclaración que alguien pues solicitó, digamos, cuál era la normativa. La normativa vigente que tenemos en este momento en Colombia es la Ley 1715 de 2014, que es la Ley Reglamentaria de Energías Renovables, y también tenemos la resolución CREG, que es la 030 del 2018, que es de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Es muy importante, digamos, que tener estas dos en cuenta, pues porque de cierta manera nos reguláramos, digamos que en este medio, ¿no es cierto, Andrés?
Exactamente. Bueno, fuera compartirles ahí, ¿te acuerdas, Sandro, que yo te compartí en algún momento un video de YouTube sobre la CREI 030 2018? Bueno, fuera poner ese link ahí en el chat para Muy que bien, las personas sí. lo leyeran así. O sea, para que no se tengan que leer obviamente toda la resolución, que siempre es maluquito. Vale, Entonces perfecto, ahí Andrés. inclusive lo explican los mismos comisionados los mismos analistas, los mismos comisionados de la CREI, lo explican muy bien de hecho. O sea, si ustedes entendieron lo de la parte del intercambio de la energía entre los paneles solares y la red eléctrica, ya el video que les va a compartir Sandro, o mejor dicho, la resolución CREI 030-2018, la van a entender perfectamente. Sí, lo que también quería decir es que nosotros vamos a tener unas memorias de ayuda de cada capacitación que hemos tenido. Entonces, al final de las capacitaciones, que pues la última será el 5 de noviembre, vamos a darle a cada uno a los correos electrónicos que nos ingresaron en el momento de hacer la inscripción, van a tener todas las presentaciones, entonces van a tener los links, van a tener los videos que también hemos pasado. Entonces, digamos que en este momento no los vamos a entregar directamente, pero al final de las capacitaciones los vamos a hacer. Andrés, pues mil gracias, en serio. Realmente fue una instrucción muy general, pero pues realmente se entendió bastante bien. Yo te quería hacer una pregunta porque ya vamos a empezar con los paneles de preguntas que nos las va a hacer nuestro compañero Nicolás Rincón. ¿Por qué crees que estas alternativas de energía solar en Colombia son tan reducidas? O sea, ¿a qué se debe eso? ¿Al costo? Sí, lo que pasa es que todavía existe como cierta desconfianza al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega un vendedor, llega a la empresa y resulta que la empresa paga, una empresa donde hay muchos motores, ¿cierto? O sea, que hace parte de la industria, por decir algo, de manufactura, no paga 100 millones de pesos mensuales de energía, ¿no? De luz. Entonces, llega el vendedor, del gerente, y le dice, lo que pasa es que aquí, si nosotros ponemos paneles solares, podría funcionar así, 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 y se puede ahorrar tanto, ¿cierto? Entonces, todavía existe una desconfianza desde el punto de vista de que, venga, y eso sí será verdad. O sea, ¿usted cómo hace para asegurar de que lo que me está ofreciendo sí va a ser cierto, ¿cierto? Porque usted me dice que voy a producir tanta energía, pero ¿y qué tal que ponga los paneles y eso no produzca nada? ¿No? Entonces, todavía existe cierta desconfianza. O sea, todavía existe cierta desconfianza hacia las referencias científicas, ¿no? Porque fíjate que hay muchas páginas de internet, muchas herramientas online que te permiten calcular la energía que yo puedo producir con una instalación fotovoltaica, ¿cierto? Por ejemplo, está PV Watts, está Aurora Solar, está Helioscope. Entonces, toda esa cantidad de de herramientas están disponibles en la red para ese tipo de cosas. Sí, o sea, para yo saber cuánta energía puedo estar produciendo. ¿Sí? Básicamente es eso, la desconfianza. Todavía hay mucha desconfianza, entonces Perfecto. Eso es algo en lo que hay que trabajar. También siento que es muy cultural lo nuestro. La vez pasada lo veíamos en la conferencia de baños al vacío y pensábamos lo mismo con la ingeniera Viviana, que ella nos decía que realmente es también algo muy cultural, ¿no? O sea, que realmente hacer este cambio de chip no es fácil, pero de cierta manera en este momento, como estamos viviendo con todo el tema ambiental, el deterioro ambiental, pues yo creo que es como la posibilidad de poder hacer este cambio. Nicolás, te doy paso para que nos apoyes con el tema de las preguntas. Claro que sí, Sandro. Buenos días y muchas gracias nuevamente, Andrés, por la información. Es muy valiosa, muy concreta, como pues lo han expuesto en el chat. Las personas se han expresado con pues, total agradecimiento por la información. Hay unas preguntas que tienen también unos likes, significa que pues varias personas tienen la misma inquietud. Entonces vamos a empezar a formular las preguntas y tú las resuelves, Andrés, y damos paso a la siguiente, ¿vale? Entonces dice Juliet Nieto, ¿cuál es el tiempo de vida de un panel solar y actualmente cómo se están manejando este tipo de residuos, Andrés? Bueno, el tiempo de vida de un sistema fotovoltaico es de 20 a 25 años. 20 a 25 años para que el voltaje, digamos la producción energética,
se reduzca hasta el 90% de lo que producía inicialmente, ¿sí? De lo que producía inicialmente. La parte de disposición de paneles solares, o sea, ya ya cumplieron su ciclo de vida útil, pues esa parte no tengo mucho conocimiento. Pero sí es básicamente como son elementos de electrónica de potencia, ¿verdad? O sea, como una pila, una batería, cualquier artefacto que tenga dispositivos de estado sólido, pues existen ciertas reglamentaciones para ello. O sea, esa parte no conozco muy bien, pero sí tiene que tener un protocolo específico. O sea, no se pueden botar a la basura así como así. Ok, gracias Andrés. Hay otra pregunta, Lida Gamboa pregunta, y creo que es un cuestionamiento que tenemos muchos también. Dice, para una unidad de vivienda podría pensarse en acumular la energía sobrante para las horas en que la potencia no es suficiente. ¿Hay forma de acumular eso, Andrés? Claro, o sea, depende del sistema fotovoltaico que yo vaya a instalar. Entonces puede ser un sistema fotovoltaico que está aislado por completo de la red, ¿cierto? O sea, si yo, por ejemplo, tengo una casa aislada por completo de la ciudad, entonces ahí sí ya es más factible que yo pueda instalar paneles solares, baterías, ¿cierto? En lugar de yo ir a pedirle pues a la empresa de energía de distribución que construya una red eléctrica desde la ciudad hasta mi casa para energizar la casa, pues obviamente eso no le va a dar resultado a ellos. Sí, claro, sí es factible, o sea, yo podría inclusive estar conectado a la red eléctrica, ¿verdad? Y tener al mismo tiempo baterías. Entonces estaríamos hablando de un sistema híbrido, ¿ya? Estaríamos hablando de un sistema híbrido, pero pues obviamente el costo se va a aumentar precisamente por las baterías. Y precisamente por eso es que gran cantidad de las instalaciones residenciales, ¿no? Inclusive aquí en Colombia se ha estado empezando a ver, se instalan sin baterías, precisamente por eso, porque es que la batería es muy costosa. Eso representa más o menos, yo me atrevería a decir, y vuelvo, le repito, soy más bien malito para los números, está por entre un 40 y un 50% del costo total de un sistema fotovoltaico, ¿sí? Es como los carros eléctricos, ¿qué es lo más caro de los carros eléctricos? Pues las baterías, ¿no? Sí, exacto. O sea, costo-beneficio, ¿tú creerías que puede valer la pena de pronto? Sí, pero entonces ya la recuperación del capital ya se va a ver. O sea, si un sistema fotovoltaico conectado a la red, la recuperación de capital se ve más o menos entre 4 y 5 años, con baterías se puede inclusive duplicar, entonces de 9 a 10 años. Entonces, básicamente lo que quiera la persona, ¿no? Listo, Andrés, muchas gracias. Pregunta Claudia Marcela Sandoval. ¿Qué tipo de estudios se deben realizar para estudiar la viabilidad de implementación de paneles solares? Básicamente, eso es lo que hacen o sea, desde el punto de vista de las ventas, ¿no? O sea, lo que hacen los vendedores es, bueno, determinar qué espacio tengo yo disponible para instalar paneles solares, ¿sí? Entonces, digamos, yo lleno mi casa, mi techo de paneles solares, entonces con esa potencia instalada, recuerden que aquí estamos hablando en términos de kilovatios, con esa potencia instalada, entonces, ¿qué es lo que qué tanta energía yo voy a producir? Ok, listo, voy a producir tanta energía, listo. Ok, ¿eso cuánto va a offsetear o cuánto va a compensar la energía que yo consumo de la red eléctrica? Que va a compensar, por decir algo, un 70%, por decirlo así, ¿ya? Y ese otro 30%, pues yo lo voy a necesitar traer de la red eléctrica, ¿sí? Y determinar de ahí en adelante, o sea, con esa inversión inicial, al cabo de cuánto tiempo, considerando el precio de la energía que me paga a mí la empresa de distribución, ¿cierto? O sea, la empresa de energía eléctrica, considerando ese precio al cual me pagan esa energía que yo exporto a la red, al cabo de cuánto tiempo es que yo voy a empezar a recuperar la inversión, o cuánto es que va a llegar al punto de equilibrio. Y de ahí en adelante, entonces empiezo a contar, ¿cierto? Empiezo a contar. Como les decía anteriormente, y lo que preguntó ahorita la compañera, al cabo de 20 años, 25 años, la que yo les había dicho, es que se cumple el ciclo de vida útil de los paneles. Luego, entonces, 4 años pasan para yo recuperar la inversión. Y de ahí en adelante, entonces sería gratis la energía, ¿verdad? Entonces sería más o menos 17 años de energía gratis, ¿no? Sería básicamente eso. Entonces, el vendedor lo que tiene que hacer es un estudio, primero determinar cuántos paneles, ¿cierto? Y segundo, un estudio de sombras, que como les dije anteriormente, hay muchas
Hay muchas plataformas, muchas herramientas que te permiten hacer eso. Está Aurora, Helioscope, está Aurora, se llama PV Watts, que esa es gratis. Lo voy a poner aquí en el chat para que le den una ojeadita a ustedes ahí en sus casas. Listo, Andrés. Mientras que pueden visualizar ahí lo que nos va a compartir Andrés, sigo con otra pregunta de Diana Humada. Dice, ¿en cuánto está el cálculo, el tiempo del retorno de inversión de un sistema promedio residencial, tanto on-grid como off-grid? Ya, sí, es básicamente lo que les había comentado ahorita. Según lo que yo conozco o la experiencia que yo tengo es que para un on-grid, ¿cierto? O sea, un sistema conectado a la red está entre 4 y 5 años residencial. Y para uno que está desconectado a la red, o sea, que necesariamente tiene que utilizar baterías, eso más o menos se duplica en el tiempo. O sea, que estaríamos hablando entre 8 y 10 años para recuperar esa inversión. Sí, existen otros, o sea, inclusive existen otros esquemas de financiamiento, ¿no? Entonces, en lugar de yo tener que comprar los paneles solares o yo tener que poner la plata para el sistema fotovoltaico, pues yo lo que hago es más bien rentarlo, ¿cierto? O sea, existen empresas que rentan el sistema fotovoltaico. Entonces, en lugar de yo estar pagando, entonces yo antes pagaba un recibo de luz, ¿cierto? Para mi propio consumo. Entonces, se instalan los paneles solares. Luego, después de instalar los paneles solares, ya tendría que pagar 2 recibos de luz. Uno para la empresa de energía eléctrica y otro para la empresa que me alquiló los paneles solares. Pero la sumatoria de esos dos recibos de luz pues va a ser siempre menor a lo que yo estaba pagando anteriormente. Entonces es otro esquema de financiamiento también, que también sirve. Es otro modelo de negocio para los paneles solares. Listo, Andrés, aquí hay otra pregunta, creo que ya has resuelto parte de esta pregunta, pero si la puedes complementar y no dejarla pues ahí como en visto. Pregunta Laura Morales, ¿es posible que nos des una cifra de inversión por panel más el tiempo de recuperación de la inversión y un porcentaje de ahorro con respecto al consumo convencional? Sí, claro. Más o menos, o sea, como todo, o sea, como la dinámica de demanda y consumo, ¿no? Demanda. Entre más paneles yo instale, pues obviamente se va a disminuir el precio. Entonces recuerden que cada panel está catalogado por una potencia, por ejemplo 200 vatios, 300 vatios, ¿sí? Desde el punto de vista financiero, yo siempre digo, bueno, más o menos para una instalación residencial, como son poquitos paneles, el sistema podría estar entre 3 a 4 dólares por kilovatio de panel instalado, ¿cierto? Siendo un kilovatio de panel, por decir algo, más o menos 2 paneles y medio, por decir algo, ¿cierto? Entonces estaría entre 3 y 4 dólares por kilovatio de panel instalado. Pero ya cuando me voy a instalaciones comerciales, o sea, cuando yo estoy vendiendo en cantidad o cuando estoy comprando en cantidad, pues obviamente el precio se va a reducir. Entonces podríamos estar hablando de 1.5 dólares por kilovatio instalado. Y con respecto al porcentaje de ahorro, pues ahí uno podría estar hablando acerca del porcentaje de consumo, o sea, cuánto voy a compensar. Eso también depende, por supuesto, depende de la cantidad de paneles que yo pueda tener. Pero así en promedio, o sea, lo que yo he visto en instalaciones residenciales es que uno puede compensar más o menos entre el 50 y el 60% de la energía consumida. ¿Y al cabo de cuánto, perdón, Juanca, sí, Nicolás, ¿y al cabo de cuánto tiempo se podría recuperar la inversión? Así, sí, entre 4 y 5 años para los sistemas que no tienen baterías. Y se duplica cuando le ponemos baterías. Gracias, Andrés. Esto también creo que resuelve la pregunta a Carlos Moreno, que había hecho la pregunta de cuánto sería el costo aproximado del sistema. Paso con Daniel Urrea. Él pregunta, muchas gracias por la presentación. Pregunta si yo tengo un panel solar tipo isla o conectado a la red, ¿requiero siempre un permiso por parte de la empresa prestadora del servicio eléctrico? Sí, ahí hay que notificar, que uno ha instalado generación o autogeneración en su casa. Hay que notificarlo a la empresa de distribución de energía eléctrica, o sea, a la empresa a la cual estás conectado. ¿Por qué razón? Porque es que ellos son muy, ¿cómo le digo yo? Ellos siempre son muy observadores. Si empiezan a ver que un cliente o un usuario que está conectado a la red empieza a disminuir su consumo a lo largo del tiempo, entonces
ellos van a estar indagando, investigando, bueno, ¿y usted por qué está reduciendo el consumo? ¿Sí? Igual pues uno podría conectar los paneles solares y pues no se podrían dar cuenta, ¿verdad? Pero sí, es mejor, o sea, siempre hay que notificarlo. ¿Cuáles son digamos, el papeleo necesario? Eso sí ya lo tiene, eso sí ya depende de cada empresa, pero sí hay un proceso general que lo tiene la Comisión de Regulación de Energía y Gas para ello. Ok, Andrés. Y creo que ya por último, vamos a cerrar con creo que la última pregunta, Alicia Cruz. Ella pregunta que si conoce alguna empresa o proyecto fotovoltaico que funcione en Colombia mediante el modelo de negocio ESCO. El modelo de negocio ESCO, mira que no conozco ese modelo de negocio. Ok, listo. Sí. Pues Andrés, para finalizar, pues bueno, agradecerte nuevamente. Hay muy buenos comentarios acerca de la capacitación, están muy agradecidos por la información, por todo lo que has brindado, por la claridad de lo que has expresado. Entonces, pues nada, no queda sino agradecerte mucho. Le recordamos a las personas que han hecho parte de esta capacitación que el próximo 5 de noviembre tenemos un webinar. La idea es que puedan estar registrados, el link ya se envió, el link del formulario de registro ya se envió en la parte superior del chat, para que puedan hacer el registro las personas que no lo han hecho, y allí les va a llegar primero la invitación al webinar para que hagan parte de este webinar que va a estar muy interesante, es el cierre del ciclo de capacitaciones, y también para poderles hacer llegar las memorias de las presentaciones, las capacitaciones que hemos desarrollado en este ciclo. Entonces, pues no sé si Sandro o María tenga algo por adicionar, pero de todas maneras, muchas gracias. Espero que poder contar contigo próximamente. Yo sé que hay mucho tema por contar y que nos puedas seguir educando en este tema al cual pues nos falta mucho también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Reiterar nuevamente el agradecimiento a cada uno de ustedes por su tiempo. Andrés, pues porque con él hemos estado en conversaciones y realmente no es fácil hacer una conferencia. Créanme que detrás de esta gran conferencia hubo un movimiento logístico bastante grande. Así nos ha tocado, digamos que con las 2 conferencias anteriores, y la verdad es como ese especial agradecimiento a cada uno de ustedes, a María, Adela y a Juan Nicolás, mil gracias por este apoyo. Y Andrés, yo sé que pues igual que quedaron muchas preguntas ahí como en la mente de cada uno de los espectadores, pero pues ahí tenemos el contacto de Andrés Arias y pues ya lo pueden contactar mediante correo electrónico. Los esperamos, como Juan Nicolás nos contó, el día 5 de noviembre pues para nuestro último webinar y el cierre de las conferencias, que vamos a tener invitados especiales del Departamento Nacional de Planeación y del Colegio Universidad Mayor de Cundinamarca. Gracias a todos. No sé, María, si quieres despedirte. Bien, muchísimas gracias a todos por participar de este ciclo de capacitaciones Bogotá Construcción Sostenible. El link está en los comentarios para que coloquen toda la información, todos sus datos. Hay una persona, Iván, que quiere contactarse contigo, Sandro, por si acaso, para que tomes los datos de él. Y los esperamos entonces la próxima semana para ya finalizar nuestro ciclo de capacitaciones en el marco del programa Bogotá Construcción Sostenible. Feliz día para todos, que estén muy bien. Hasta luego, gracias.